Bueno, vamos a empezar. Damos inicio entonces a nuestra primera sesión. Hablaremos de estos importantes aspectos religiosos del antiguo Egipto. Y pues me gustaría hacer un recuento, es decir, tenerles un panorama sobre estas antiguas creencias y pues por supuesto las pirámides de Giza son uno de nuestros primeros referentes porque en las pirámides no solamente estamos viendo construcciones impresionantes, unas construcciones que todavía siguen maravillando a los seres humanos hoy en el siglo XXI, pues que estamos, como ustedes gusten, 4500 años de distancia de su construcción, porque las pirámides más o menos datan del 2600, 2700 antes de Cristo, entonces pues ya le echamos ahí unos 2000 años más, es decir, que estamos a 4000 años de distancia de su construcción y miren ustedes que nos siguen impresionando, nos siguen maravillando y sigue teniendo para nosotros muchos enigmas, ¿verdad? O sea, la ciencia está paulatinamente haciendo descubrimientos en las inmediaciones de las pirámides, las sigue analizando como, digamos, para concretar finalmente cuál fue la forma en la que se construyeron y demás detalles. Pero a nosotros nos importa mucho, en este caso, para nuestro tema, por lo que representan. Ya Juliana en la sesión anterior estuvo haciendo referencia un poco a las pirámides, que fueron, lo que vemos con las pirámides son tumbas, básicamente, y esto es un mensaje muy poderoso, un mensaje muy importante que pretendieron dar los faraones de su tiempo como un legado para la eternidad, básicamente, ¿sí? Em, Cada una de estas pirámides, pues, era además como la construcción más importante de todo un complejo funerario pensado para que el alma del faraón pudiera seguir su camino y su vida después de la muerte. Entonces, nos vamos a ubicar geográficamente para recordar un poquito en dónde estamos. Yo quiero hacer este recuento arrancando con las pirámides, vamos a hablar de los dioses, vamos a hablar también de los lugares más representativos del antiguo Egipto relacionados con estas deidades. Y como el tema de la vida después de la muerte era fundamental para los egipcios, por eso es que son tan importantes las necrópolis reales, es decir, los cementerios reales, ¿cierto? Una necrópolis lo podemos traducir tal cual como la ciudad de los muertos, ¿sí? De los muertos reales. Entonces son los lugares en donde se construyeron las tumbas de la nobleza, tanto de los faraones como de sus esposas y de todos sus demás familiares. Recordar, y esto no se preocupen porque lo vamos a seguir mencionando en otras sesiones, por ejemplo, en la sesión que tengamos sobre aspectos históricos del Antiguo Egipto, pero Egipto está dividido por lo menos en dos regiones desde sus inicios, en el Alto y Bajo Egipto. Eh, lo interesante aquí, lo chistoso, y es para que ustedes también lo puedan recordar, es que el Bajo Egipto queda en la parte superior del mapa y el Alto Egipto en la parte inferior del mapa, ¿sí? Esto es, el Alto Egipto es donde nace o de donde viene el río Nilo y luego va bajando hasta la desembocadura, hasta el delta que sale finalmente en el Mediterráneo. A eso se refiere el Bajo Egipto que termina ahí en el Gran Delta. Y entonces las primeras necrópolis reales pues van a ser precisamente esta de Giza o de Gizeh, como ven ustedes aquí escrito, Saqqara, Dashur. Aquí en esta zona va a ser en donde primeramente vamos a tener estas importantes tumbas reales, pero no va a ser la única necrópolis. Entonces yo quiero que ustedes por lo menos ahorita vean el mapita para que se vayan ubicando, y lo vamos a ver también más adelante, de cuáles van a ser algunos otros sitios que vamos a mencionar esta tarde. Entonces, vamos a ver a Abu Simbel, vamos a hablar, por supuesto, de Luxor y Karnak, pero también del Valle de los Reyes que estará de este otro lado. Fíjense que las necrópolis, los cementerios reales, van a estar
de este lado occidental del Nilo. Bueno, entonces ahorita estamos en la zona de Giza, con lo que vamos a mencionar, que es esta zona cercana al delta, ¿cierto? Bueno, entonces, estas pirámides, pues que son tan icónicas, lo primero que también quisiera yo recordar es que la preocupación por tener una morada digna, digna de un rey, pues generó, ¿verdad? Digamos, la inquietud de construir tumbas, pues adecuadas, tumbas que fueran acorde con la calidad del difunto. Sin embargo, no, la construcción de las pirámides, como ustedes podrán suponer, pues no fue de un día para otro y no fue de la noche a la mañana que le salieron así perfectas como las vemos, ¿sí? Fueron eh, construcciones que llegaron a tener esta perfección, pero a lo largo del tiempo. Una cosa que quiero mencionar, y ahorita ya vamos a entrar en los detalles propiamente de las creencias, de lo que representa la pirámide, es que sin duda, y esto ya se ha comprobado, que pues fue o fueron construidas gracias al trabajo de miles de hombres y mujeres, básicamente hombres, ciertamente, pero digamos miles de obreros que trabajaron en la construcción de las pirámides durante muchos años. Cada una de estas pirámides exigió a Egipto un esfuerzo descomunal en recurso humano, en recurso económico, en recursos materiales. Pero fueron los hombres los que construyeron estas pirámides y se sabe además ahora que estos hombres y mujeres que colaboraron en la construcción no eran solamente esclavos, había esclavos, digamos, relacionados, pero eran trabajadores contratados, tenían un salario, se instalaban en las cercanías como en un campamento para poder estar cerca de su trabajo. Esto ya se ha comprobado por, digamos, la arqueología que ha encontrado precisamente digamos, en ciertas zonas, los restos de estos campamentos donde hay hornos para hacer el pan y otros restos de otros talleres. Entonces, las pirámides tuvieron un proceso largo para llegar hasta esa perfección que nosotros vemos hoy. Y este proceso inicia con este tipo de tumba que se llama mastaba ya con esta idea de que la tumba fuera el hogar digno, la morada digna del rey, o sea, del faraón, en su siguiente vida, ¿sí? Pero, digamos, conforme Egipto iba creciendo también en grandeza, en riqueza, en poder, pues ya la mastaba también les resultaba modesta, si podemos decirlo así, hasta que concibieron la idea de hacer una cuestión más grande, más poderosa, que diera como ese mensaje de lo que realmente ya representaba el faraón. Y entonces el siguiente momento es la pirámide escalonada de Sócer, ahí en Saqqara. El otro momento va a ser la pirámide acodada de Snefru, que pues como ustedes podrán ver, tiene una forma irregular, un poco extraña, ¿cierto? Ahí los ángulos tuvieron que ser modificados porque así como la habían proyectado, no iba a soportarse la estructura y empezó ella misma a tener derrumbes, entonces hubo que modificar los cálculos, ¿sí? Salió mal. ¿Cierto? Entonces, aquí con estas tres primeras fases de la construcción de las pirámides nos damos una idea de que también la evolución de los conocimientos de ingeniería y de matemáticas, pues tuvieron asimismo un desarrollo importante. Pero todo esto era impulsado por esa idea, ¿sí? De preservar la memoria y preservar también el cuerpo del faraón, que el faraón era la representación, era un ser semidivino, una conexión terrenal con el mundo divino y el mundo de los mortales, de los simples mortales. Y en este proceso, bueno, ya el último momento es precisamente este de las pirámides de Gizeh. Aquí vemos una fotografía, esta fotografía es mía,
de la pirámide escalonada, que es como una serie de mastabas, o sea, como estos escalones, como si pareciera una torta, es una mastaba sobre otra, ¿sí? Y bueno, con la idea de llegar a ser una pirámide. Esta foto también es mía, de la pirámide acodada de Snefru. En todo caso, también recordar que no eran en sus inicios las pirámides, la piedra desnuda que vemos hoy. Imagínense que si aun cuando hoy vemos la piedra desnuda, estas tremendas construcciones, estas moles nos siguen impresionando, nos dan escalofrío, nos hacen estremecer. Cuando ustedes estén ahí, lo van a saber. Eh, ¿Cómo habrá sido la impresión, incluso para sus habitantes contemporáneos, ya una vez terminadas, cuando estaban en su total esplendor, ¿cierto? O sea, las pirámides estuvieron revestidas originalmente de una cubierta de yeso y en la puntica tenían también como una aleación de oro y plata que brillaba. Entonces, así es como debieron haber lucido las pirámides originalmente y así es como las vemos hoy. ¿Cómo sabemos que tenían este revestimiento? Precisamente porque una de estas pirámides conserva un poco algo de esta cubierta, ¿sí? Entonces, bueno, así es un poco la historia. Como yo les decía, pues cada una de estas pirámides era a su vez un complejo, era como un santuario, ¿sí? Em, Eran pequeños recintos en donde se le rendía culto al faraón en turno, pero también, como pueden ver ustedes, en algunos casos tenían otras pequeñas pirámides en su cercanía que eran tumbas reales también, pero de sus familiares, podía ser de alguna esposa favorita, de algunas hijas o hijos. Aquí están esas otras pirámides. Entonces, era todo un complejo sagrado, ¿cierto? El que representaba las pirámides de Gizeh. También aquí tenemos esta otra imagen, también de un viaje en el que yo estuve ahí en Egipto. ¿Quiénes son los faraones representados en estas pirámides? Famosos los nombres de Keops, Kefren y Miserino. De aquí es importante recordar que, como yo les decía, pues estas pirámides son muy antiguas, construidas durante el Imperio Antiguo, en la cuarta dinastía. O sea, poco tiempo después de que Egipto se unificó, o sea, estas dos regiones, el Alto y Bajo Egipto, y empezó a ser un solo reino, un solo estado y empezó a enriquecerse. No había pasado mucho tiempo cuando Egipto logra ya tener faraones fuertes, que va a ser el caso de Keops, de Kefren y de Miserino, ¿sí? Entonces, a este periodo al que se le conoce como el Imperio Antiguo, y pues la pirámide de Keops es una de las más importantes, ¿sí? Esta tiene una altura de 143 metros, fue explorada en 1818 por Belzoni, ya no hay nada. Estas pirámides, uno de sus problemas, considerando que se habían construido para la preservación del faraón, o sea, de su cuerpo, de sus tesoros y de su culto, resulta que desde tiempo muy remoto, o sea, ya desde los romanos se tiene noticia de que había saqueadores. Entonces, esto incluso en el antiguo Egipto, pues llegó a presentar problemas, la inseguridad de las pirámides, a pesar de todo lo que nosotros escuchamos con que tienen laberintos y trampas y que esto y que el otro, pues aún así no resultaron em, ser tan seguras para lo que se pretendía, y esto es grave, o lo era bastante en el antiguo Egipto. Otra cosa interesante es que la pirámide de Keops, pues ahí les va el dato, es la única de las antiguas 7 maravillas del mundo antiguo que permanece en pie. Aquí tenemos otra perspectiva para que vean
el Cairo con respecto a las pirámides. Algo así comentaba Juliana la vez anterior, que cada vez más la ciudad se acerca a la zona en donde están las pirámides. Pues sí, en efecto, el Cairo ha crecido muchísimo. El más importante de estos faraones se considera que fue Keops y solamente tenemos una pequeña figura, una pequeña representación de este faraón. Esto es lo único que hay de Keops, ¿sí? O sea, y se ha identificado así. Esta es una pieza del museo ahí en el Cairo, del Museo Viejo, y este es Kefren. Como les decía, bueno, pues la pirámide de Keops fue la construcción más grande durante siglos, o sea, mucho tiempo durante la humanidad. La pirámide de Keops fue la referencia hasta la construcción de la Torre Eiffel en 1889. Es además una construcción tumba, pero astronómicamente perfecta, es decir, su ubicación marca con exactitud la entrada de los equinoccios y los solsticios. Estas pirámides, como ustedes pueden apreciar en la imagen, son un prisma perfecto, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa el prisma perfecto? Se intentaba reproducir simbólicamente, por un lado, la montaña sagrada. La montaña ha sido una referencia ancestral para muchos pueblos. La montaña refiere este eje que les pongo ahí en la pantalla, el axis mundi, que une los planos celeste, el terrenal y el inframundo, ¿sí? O sea, de las montañas surge agua. Las montañas tienen un interior sagrado, como si fuera un vientre materno, un seno materno. En las montañas cubiertas muchas veces en su cumbre por nieves o por nubes, siempre el ser humano ha imaginado que son la residencia de los dioses. Entonces, en el caso de los faraones, como eran también una representación semidivina, pues tenía también su propia montaña sagrada, si lo podemos llamar así, ¿no? Las paredes también de la pirámide, pues están recordando los rayos del sol, un poco estas inclinaciones, y ellas mismas en la cúspide, como veíamos, tenían este puntico que relumbraba, este piquito, ¿cierto?, de aleación de oro y plata. Entonces, al ser astronómicamente bien ubicadas, y tener estas características, bueno, la idea era que representaran totalmente este también otro mundo al que había accedido el faraón y que seguía siendo ese vínculo entre lo divino y el estado terrenal en el que se encontraba su pueblo, ¿sí? Era una casa divina o una casa donde habitaba también una divinidad. Por eso es que trataban de elevarla lo más alto posible, en el caso de las pirámides, y en su interior también se cuidaba cada detalle y se seguirá cuidando cada detalle. Hay un discurso al interior de las tumbas egipcias. Y por supuesto, como lo vimos en el caso de Tutankamón, se pretendía que el faraón estuviera acompañado de todo lo necesario, el ajuar, ¿no? De todo lo necesario para poder seguir viviendo cómodamente en esta otra vida. Ahora, simplemente no es en Egipto la única cultura que ha tenido esta idea. Como ya les decía, el Axis Mundi es una idea ancestral y bueno, aquí simplemente les pongo una infografía que nos recuerda que hay varias otras culturas que han levantado pirámides, pues más o menos con esta misma idea, ¿cierto? De reproducir la montaña sagrada incluso desde los mismos inicios de la civilización, ahí en Mesopotamia, ¿no? El sigurat, que si bien tampoco lograron, no tuvieron los conocimientos de ingeniería suficientes para lograr una construcción como finalmente lo hicieron los egipcios, pero pues por ahí va, ¿cierto? Y diferentes pirámides en lugares diversos del mundo. Hablemos ahora de la Esfinge, que es también una representación importante ahí en las cercanías
de las pirámides de Giza. También data de la dinastía cuarta, perdón, esto es el Imperio Antiguo, los tiempos lejanos del Antiguo Egipto. Es un monumento tallado en un solo bloque de piedra y representa am, dos cosas importantes. Por un lado, a un guardián feroz, ¿sí? Porque es la representación de un león como agazapado, pero también tiene un rostro humano que es un faraón. ¿Cómo sabemos que es un faraón? Bueno, porque tiene un tocado real y esto es importante también que le vayamos poniendo atención. Es un tocado real que se llama el nemes o nemés. ¿Sí? Este pañuelo real, que es uno de los tocados que usaban los faraones, se llama así, el nemes. Pues allí también se ha podido identificar que la esfinge tenía en su frente un ureus, que es esta como diadema también que tiene las representaciones del buitre y de la cobra, protectoras de la realeza y sus símbolos también, símbolos reales. Entonces, por eso es que se sabe que es la representación de un faraón. Aquí también los especialistas han detectado que tenía barba postiza, es decir, los atributos de un faraón. ¿Qué faraón era? Bueno, las versiones coinciden en señalar que se trataba de Kefren, ¿sí? Del mismo faraón Kefren. Entonces, era una representación de fuerza, de poder y de victoria. Estos, por cierto, son los tocados reales. También me gustaría que después, con calmita, volvieran a ver este video, le pongan pausa y miren cuáles son los tipos de coronas, porque estas van a ser representaciones muy frecuentes que ustedes van a ver en Egipto. Entonces, la corona blanca del Alto Egipto, o sea, ahí se pueden ustedes recordar porque es un gorrito alto del Alto Egipto, ¿sí? Y el otro gorrito que tiene este huequito bajito es la corona del Bajo Egipto. Cuando se unifica a Egipto, entonces tiene una corona doble. ¿Sí? Que vamos a ver representados a los faraones con esta corona, pero también a algunos dioses importantes que la van a portar, ¿cierto? Y bueno, aquí tenemos el casco de guerra y el nemés, como aparece escrito en esta infografía, o pañuelo real. De manera que esfinge, por cierto, es un nombre que viene o que nos ha llegado de los griegos, ¿sí? Ya que los egipcios tenían para esta figura otro nombre, para ellos era Sesep-Ankh, Sesep-Ankh, que significa imagen viviente. Ankh es la llave de la vida, ¿sí? Como iba a estar en algunos nombres importantes, como el mismo Tutankamón, lleva en su nombre Ankh, Tut, Ankh, Amón, por ejemplo, ¿no? Em, Hay muchas esfinges ahí en Egipto, hay diferentes tipos de esfinges, entonces incluso van a variar un poco las posiciones, pero siempre van a ser también representaciones de guardianes, representaciones divinas, como para hacer constar que la divinidad está ahí vigilando, ¿vale? Bueno, ya vimos entonces en primera instancia como un aspecto muy interesante, muy importante y de las preocupaciones constantes que tuvieron los faraones egipcios, que era su morada eterna. O sea, era una obra que ellos supervisaban personalmente, dónde iban a descansar, y era importante que estuviera terminada su tumba el momento de morir. Entonces, por eso era una empresa personal. Escoger dónde y cómo, etcétera, era preocupación del faraón y de su círculo cercano. ¿En qué otras cosas más creían los antiguos egipcios? Aquí les pongo este cuadrito porque el antiguo Egipto, pues, como ustedes podrán suponer,
hablar de estos aspectos religiosos en tan poquito tiempo que tenemos, bueno, pues es un poquito complicado, pero lo estamos intentando. En el antiguo Egipto, cada ciudad eh, tenía un dios patrono y también algunas dinastías eh, tenían un dios o una diosa protectora, ¿sí? Puede ser el caso de Isis, el caso de la diosa Hathor, por supuesto el caso del dios Amón, que ya vamos a mirar algunas de sus características, pero esto va cambiando dependiendo el periodo en la historia de Egipto. Por ejemplo, aquí tenemos este cuadrito, que también ustedes podrán ver con detalle, pausan su video para que vean los diferentes momentos de la historia de Egipto, cosa que vamos a seguir hablando en las próximas sesiones. Imperio antiguo, imperio medio e imperio nuevo, que son en negrita los momentos más importantes de la historia del antiguo Egipto, en donde pues sucedieron cosas muy importantes, hubo personajes pues muy famosos. Aquí en el Imperio Antiguo, pues están estas pirámides de las que acabamos de hablar, ¿sí? En el Imperio Antiguo, por ejemplo, Osiris y Horus, aquí tenemos una representación, Osiris y su hijo Horus, pues eran muy importantes. Algunas características de estas representaciones de Osiris que la van a ver muchísimo. Entonces, por eso sería muy bueno que recordaran su representación. Él es un faraón, ¿sí? Él está siempre representado como faraón, completamente cubierto porque es una momia. Además, tiene un color azul o azul verdoso porque es un cadáver. Es el dios del inframundo, pero él fue en vida faraón, entonces por eso porta la corona de faraón. Osiris va a ser una de las deidades más importantes y su hijo Horus, por supuesto, también. Aquí en el medio aparece Anubis, ¿sí? Que también está relacionado con el inframundo. Más adelante en el Imperio Nuevo, ya adelantando en el tiempo, será el dios Amón, ¿verdad? Que se va a volver pues una deidad de culto nacional. Y bueno, pues en todos los casos siempre la figura del faraón va a ser la figura detonante, la figura central, es como el gran sacerdote, el sumo pontífice, si quieren ustedes verlo de esa forma. ¿Cuáles son los principales dioses que había en el Egipto antiguo? Aquí tenemos 10 de los más importantes dioses del Egipto antiguo. Hay más, hay deidades locales también, pero estos son como los más importantes. Por ejemplo, aquí tenemos a Ra, que es, digamos, un dios que tiene el disco solar sobre su cabeza. Es una cabeza de halcón, es por supuesto un dios también relacionado con la guerra. Em, y muy importante, después con el tiempo se va a fusionar con el dios Amón que vemos aquí en esta otra esquina. En el medio tenemos la tríada sagrada o la Trinidad sagrada o una de las trinidades sagradas importantes del antiguo Egipto, que va a ser el dios Osiris, que acabamos de mencionar, que vean ustedes nuevamente, aquí lo tenemos en otra postura, pero está totalmente cubierto porque está ya como con las vendas de la momificación, lleva los atributos del faraón, el cayado o el bastón y el látigo y su corona de faraón, su barba postiza, etcétera, pero lo distinguimos por el color y por este atuendo particular. Su esposa es Isis y aquí también me parece importante llamar la atención, Isis va a estar representada, así como la vemos aquí con la llave, el Ankh, en su manita, y muchos la traen por ser dioses, pero tiene el glifo que la identifica sobre su cabeza, ¿sí? Aquí está su jeroglífico.
A veces aparece con alas, Isis, pero bueno, la podemos reconocer por su glifo. Es un matrimonio y ellos tuvieron un hijo que va a ser Horus, también un dios muy importante, faraón. Ya miren ustedes que él porta la corona doble del Egipto unificado y es uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto. Amón, por supuesto, que se va a convertir en esta deidad de culto nacional y que va a adoptar algunas atribuciones de Ra, porque una de las cositas o detalles que podemos ver, ay, pena, aquí con Amón, es que tiene en su tocado dos piquitos, son plumas, que recuerdan su origen como divinidad del aire. A él le llamaban también el invisible, el oculto, por ser una divinidad del aire, el que susurraba y el que también sabía todos los secretos. Tenía varias atribuciones Amón y luego se convertirá en un dios cada vez más poderoso por las atribuciones solares y guerreras que le va a dar Ra, ¿sí? Entonces va a ser un solo dios, Amón-Ra. En la parte inferior vemos a otras diosas también muy importantes, como la diosa Hathor, que va a estar presente en varios templos, diosa del amor, de la belleza, de la música. Sekhmet también aparecerá por ahí. Anubis es otro de los dioses importantes porque es el acompañante de los muertos hacia el inframundo y lo van a ver también representado múltiples veces en las tumbas, ya sea ahí en el Valle de los Muertos, pero también en algunos otros templos. Tot, el cabeza de Ibis, y aquí aparece también representado en el libro de los muertos, por ejemplo, y Set, que representa el lado oscuro, ¿sí? La contraparte. Un lado hay luminoso, como en muchas culturas, es una concepción dual, ¿cierto? Entonces hay un lado luminoso y un lado oscuro, un lado de vida y otro de muerte, que para los antiguos egipcios significaba el desierto, ¿cierto? El lado occidental del Nilo, donde decíamos que estaban las necrópolis reales, pues ese era un lugar de muerte, porque en el desierto no hay vida y lejos del Nilo, particularmente, no podía haber nada. Em, ¿Cómo sabemos de todas estas cosas? Bueno, tenemos varias fuentes. Por supuesto, el libro de los muertos es un texto muy importante que se representa. Muchas veces hay fragmentos del libro de los muertos en las paredes de las tumbas, pero también hay libros como tal, papiros, por supuesto, que han acompañado a algunas momias. Entonces, sabemos de las atribuciones de varios de estos dioses, sobre todo en este camino, en este tránsito de las almas en el otro mundo, por lo cual conocemos también algunas otras creencias que tenían los egipcios de ese momento posterior a la vida terrestre, que era lo que seguía, ¿sí? Sin embargo, no hay una sola versión, ¿sí? Hay, en Heliópolis hay una versión que viene de esa ciudad, de esa antigua ciudad. Entonces hay una versión heliopolitana, ¿cierto? Hay una versión también menfita, de Memphis, y hay por lo menos otra más, ¿sí? Pero la versión heliopolitana de Heliópolis es la que mejor se conoce, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto para que veamos qué es lo que está pasando en esta escena. Aquí nada más es para que ustedes vayan identificando a uno de los personajes de los que ya hemos hablado. Bueno, pues aquí tenemos uno, aquí tenemos otro personaje que ya mencionamos. Nuevamente, aquí tenemos nuestro mapa para ubicar dónde estaba Heliópolis, Memphis, que fue la primera capital del antiguo Egipto. Y después otra importante capital va a ser Tebas y otros sitios que surgirán posteriormente, como Abu Simbel. Entonces, la cosmovisión egipcia pues tenía un panteón diverso de dioses, pero ¿cómo ellos creían que se había originado el universo? Según la creencia que viene de esta versión de Heliópolis, de esta versión heliopolitana,
hubo una primera deidad, una deidad primigenia que se creó a sí misma, y aquí tenemos en este cuadrito de nombre Nun, es decir, se creó de la nada y de sí misma o de sí mismo, esta deidad tuvo un orgasmo que generó vida, ¿sí? Y genera a Atum o Atón, el dios del sol, y luego se van a ir dando el surgimiento, el origen de una nueva generación de dioses. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Atum, a Ra, el sol, como lo veíamos hace un momento, una deidad solar. Después van a nacer Shu y Tefnut, ¿sí? Que son gemelos. Y luego estos gemelos, que representan al aire seco y al aire húmedo, van a tener a su vez hijos que van a ser Geb, la tierra, y Nut, la bóveda celeste. La siguiente generación va a ser la de Osiris e Isis, que ya los vimos en las imágenes anteriores. Son hermanos y son esposos. Entonces, ellos van a tener a Horus, ¿no? Como hijo y son el lado positivo. Osiris, que ya decíamos el dios del inframundo, pero que fue faraón y que fue un faraón bueno, justo, magnánimo, amado por su pueblo. A Osiris lo mató su hermano maloso Set, o sea, esta pareja representa el lado oscuro. Set mató a Osiris por envidia, le tendió una trampa, lo mató, lo descuartizó y lo botó por todo lo largo de Egipto. Isis, su esposa, en medio del dolor y la desesperación de la desaparición de Osiris, lo buscó por todo Egipto y lo fue recogiendo, pues así es la historia, pedacito por pedacito. Ella representa, es el Isis, es el arquetipo de la madre, de la esposa amorosa, es por supuesto la patrona de las esposas, la patrona del hogar, también de las reinas, ¿sí? Porque ella misma era reina de Egipto. Entonces ella representa este arquetipo de lo bueno, de lo femenino en su aspecto totalmente positivo, pero además tiene atribuciones mágicas. Isis logra por unos momentos juntar todos los pedazos de su esposo y volverlo a la vida para poder concebir con él un hijo que va a ser Horus. Y bueno, luego eso se complica tremendo porque Horus después se va a querer vengar de su tío maloso y ahí se arma una verdadera guerra divina y gana, por supuesto, Horus, ¿sí? Entonces, en este cuadrito tienen ustedes básicamente lo que se conoce como la Eneada de los dioses, de manera que también el número 9 va a ser un número importante entre los egipcios. Aquí vemos una vez más a Isis, Osiris y Horus, que es la trinidad sagrada de las más importantes en Egipto. Y aunque suene yo repetitiva, pero es que para que ustedes se acuerden y miren nuevamente los atributos, el glifo de Isis, la representación particular que tiene Osiris y su hijo Horus. Otras representaciones de esta Trinidad sagrada en piezas que están en museo, en este caso en el Museo del Louvre, pero a Isis también representada como madre con el disco solar también aparece ella representada. Esta pieza que está en el Museo de El Cairo. Algunas características de el otro dios que decíamos también muy importante, que va a ser Amón. Recuerden que Amón tiene este tocado con dos piquitos que son plumas. Em, el carnero es una de sus representaciones. Y de ahí también hay una relación interesante, por ejemplo, con el pueblo hebreo, cuando salen los hebreos de Egipto y hacen un becerro de oro, no están haciendo un becerro, es un carnero. Pues según algunos especialistas, lo que estaban haciendo era una representación de Amón, ¿sí? O sea, del dios nacional de Egipto, que ellos conocían también, ¿no? Los hebreos pues acababan de salir
del país. Entonces, el color con el que también se le suele representar a Amón es un color azul. Entonces, Osiris es verde o verde azul y Amón es un color azul, ¿sí? Muy importante entonces el dios Amón. Ahora, esa fue, digamos, la cosmovisión, ellos, cómo concebían los antiguos egipcios la creación del mundo, del cosmos, del universo. Bueno, pero, por supuesto, ellos eran buenos matemáticos, pues si no, no hubieran podido construir estas maravillas que nosotros hoy podemos todavía admirar, hoy, fíjense. De manera que también eran grandes observadores del cielo y ellos tuvieron un calendario muy exacto, ellos tuvieron un muy buen calendario que hicieron un poco tanto con la observación de los ciclos del río Nilo como con las estrellas. Y así tenemos una representación interesante que se conoce como el zodiaco de Dendera en una capilla dedicada a Osiris, fíjense, ojo, dentro del templo de Hathor que está en Dendera. Ya vamos a hablar un poquito más de ese lugar. Y bueno, ahí hay una representación como de un calendario solar con los puntos cardinales. Es decir, no estaban perdidos en el espacio los antiguos egipcios, esta observación de las estrellas y de los ciclos del Nilo, más cálculos matemáticos bastante precisos, dio como resultado uno de los calendarios más exactos de la antigüedad. Aquí tenemos otra representación de la diosa Nut que acabamos de mencionar, de parte de esta Neada, ¿cierto? Entonces, la diosa del cielo que da luz al sol, ¿no? Simbolizado por el disco solar dorado que está cerca de su sexo y que ella se traga, ¿verdad? Al acabar el día y luego lo vuelve a dar, vuelve a nacer, ¿sí? Bueno, aquí tenemos esta representación también. Esta es una representación más esquemática, pero en Dendera también se puede apreciar una representación semejante. ¿Qué otra creencia tenían los antiguos egipcios? Bueno, tenían una creencia en el alma, ¿sí? El alma no era más o menos, o sea, era parecida a lo que hoy concebimos como alma, pero tenía dos aspectos. Una que era el Ka y otra era el Ba. Digamos, el Ba es como más lo que nosotros entendemos como alma. Y el Ka es para algunos de ustedes que tengan algunos conocimientos, algunas ideas sobre yoga y algunas otras filosofías orientales, hay una energía que a nosotros nos conecta con el universo, ¿sí? Que desde la coronilla tiene 7 puntos, que son los chakras. Esa energía que nos atraviesa es la energía del Kundalini y es más o menos la energía que también creían los egipcios que tenía el ser humano. Entonces hay estas dos aspectos como de los más importantes. Bueno, hay otras cuestiones como un cuerpo espiritual, un corazón que trasciende, o sea, el contenido del corazón para los antiguos egipcios trascendía la muerte, ¿sí? Por eso también era importante su preservación. Y un soplo divino que había originalmente. Este es, digamos, un fragmento de la imagen que veíamos anteriormente del libro de los muertos. Aquí está el Ba del difunto llevado ante el juicio, o sea, va a haber un juicio del alma ante Osiris, que es el señor del inframundo, el señor de los muertos. Va de la mano de Anubis, el chacal, que es como el guía de los muertos. Y si ustedes se fijan en varias culturas antiguas, el perro es un guía de los muertos. Hay dos vasijas, ¿cierto? O una vasija con el corazón del difunto, una balanza y una pluma de la verdad. Entonces ahí se pesa lo que hay en el corazón, si hay mucho odio o si no hay, digamos, apegos, rencores y demás, bueno, pues no hay problema, sale bien como la balanza y entonces puede continuar con su camino. De lo contrario, pues viene el juicio ante Osiris. Y aquí tenemos a los otros personajes, Tot,
em, la balanza, la pluma de la verdad, etcétera. Entonces, este es, digamos, un momento importante. Para el difunto era también fundamental hablar a su favor, ¿cierto? Entonces, en las tumbas y asimismo en el libro de los muertos, ejemplares que acompañaban a varios difuntos importantes, estos jeroglíficos, ¿sí? Aquí se justificaba el personaje en cuestión, es decir, yo fui un fiel servidor del faraón, yo trabajé tantos años, fui un esposo devoto, un padre amante, me preocupé por el pueblo, hice donaciones, ayudé a los enfermos, le di plata a las viudas, cosas así, como para que en ese juicio del alma, pues ellos tuvieran también un argumento a su favor, ¿vale? Pues para que ustedes sepan que buena parte de lo que se escribe en las tumbas es un discurso a favor del personaje, ¿cierto? Todo lo bueno que ellos hicieron en vida para que esto pese también a su favor, ¿no? Y como decíamos, muy importante la preservación del cuerpo, de manera que por eso todo este sistema sofisticado de conservación, o sea, del embalsamamiento, bueno, pues alcanzó niveles importantes de efectividad, de manera que todavía podemos ver las momias reales pues, digamos, podemos verlos, ¿sí? Y a través de esas momias que se han conservado, se ha podido reconstruir ahora digitalmente el rostro, vamos a tener una idea de cómo era el rostro de algunos de estos importantes faraones, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, otro fragmento del libro de los muertos, del viaje, ¿no? Hay una balsa, estamos hablando de un contexto en donde el Nilo es fundamental. Entonces hay un imaginario colectivo que no se puede separar del Nilo. Entonces hay una balsa, ¿no? Que lleva hacia el otro mundo. Y por otro lado, bueno, pues también es todo esto, estamos hablando de jeroglíficos y argumentos, de manera que otro aspecto importante dentro del pensamiento religioso de los antiguos egipcios era la palabra sagrada, que eso es lo que significa la palabra jeroglífico. Hieros, glifos, ¿sí? Un signo sagrado. Entonces, la escritura surge en Egipto por esta creencia en el poder de la palabra, por un lado, y tiene la escritura fines sagrados, rituales, religiosos. No es como en el caso de Mesopotamia, por ejemplo, de donde nosotros tenemos la referencia de que surge la escritura, porque ahí en Mesopotamia sí surgió por una mera necesidad administrativa de llevar un registro de las cuentas, deudas, compras, ventas y demás. Por eso surge la escritura en Mesopotamia. Entonces es una escritura burocrática, ¿sí? Y por eso los historiadores datan el surgimiento de la escritura allá, en Mesopotamia. Más o menos surgieron al mismo tiempo las escrituras cuneiforme en Mesopotamia y la escritura jeroglífica en Egipto. Son desarrollos casi simultáneos, pero independientes. Y en este caso, en Egipto, esta escritura que vemos no la manejaba todo el mundo, solamente los sacerdotes, los escribas, tenían acceso a este conocimiento y en particular estos jeroglíficos, eran escritura sagrada. Y ustedes van a decir, bueno, pero Egipto era todo un estado, ¿no? O sea, poderoso, complejo, etcétera. También recaudaba impuestos, tenía guerras, etcétera, sí. Entonces, de esta escritura jeroglífica va a derivarse una escritura más administrativa, que sí se podía usar, digamos, por todo el aparato burocrático y otras personas, que también hubo obras literarias, por cierto, en el Antiguo Egipto. Entonces, en la cosmovisión de los egipcios, la palabra era muy importante, era poderosa, ¿sí? Había sido incluso un medio para la creación divina. La palabra tenía ese poder casi mágico de creación, de invocación.
decir el nombre de alguien era casi tener un poder sobre esa otra persona. Entonces tenía gran, digamos, un gran impacto conocer el nombre real de alguien, del faraón, de un dios, de una persona, pero mal usada, digamos, una oración mal empleada podía también ser peligrosa y constituir casi que un arma de guerra, ¿verdad? Una maldición contra los enemigos divinos o humanos. La palabra tenía un gran poder. Entonces, de este poder creativo de la palabra, nos dice Claire Plalouet, una escritora, deriva este hecho de que el pronunciar el nombre de alguien era como darle una vida, ¿sí? Y vamos a ver muchas representaciones, esta quizás no, vamos a ver si la tenemos aquí otra donde están hablando los personajes o están tocándole los labios. Pero también el hecho de borrar el nombre era terrible, ¿sí? Era desaparecer a esa persona como si nunca hubiera existido. Entonces, por eso la escritura en Egipto y el poder de la palabra era parte también importante de su cosmovisión religiosa. Bueno, aquí nuevamente nuestro cuadrito cronológico para ahora contarles, hacer como un repaso de los sitios relacionados con algunas de estas divinidades de las que nosotros hemos hablado en este ratito, ¿sí? Avanzamos en el tiempo, entonces ya hablamos del Imperio Antiguo, estamos en el Imperio Medio. Esto es, fíjense, hasta en 1720 antes de Cristo. Y aquí vamos a tener un gran cambio. Sigue siendo la misma concepción importante, la de tener una tumba, un lugar de descanso acorde a la categoría real del faraón, pero definitivamente las pirámides ya no eran una opción. Egipto había quedado exhausto después de la construcción de las pirámides tanto que hubo un periodo de crisis. Entonces, se pensó en alguna otra opción y por eso va a surgir un sitio como Deir el Bahari, que se traduce como el convento del norte, que también es una zona de tumbas y templos, ahí en la ribera occidental, recuerden que es el lado de los muertos del Nilo, en el Alto Egipto. Ahorita vamos a ver el mapa, ¿sí? Esto frente a la antigua ciudad de Tebas, es decir, del gran centro religioso que va a ser Luxor y Karnak, ¿sí? Bueno, entonces aquí en Deir el Bahari, entre otros, se encuentra el magnífico templo que mandó construir Hatshepsut, la reina Hatshepsut, la reina faraón, ¿sí? Y este sitio es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿sí? Este es bien importante Deir el Bahari. Aquí vamos a avanzar, ¿cierto? Entonces nos desplazamos desde Giza, ¿no? Por el Nilo y estamos aquí en esta zona, Valle de los Reyes, que está frente a la ciudad de Tebas. Fíjense que Tebas, el centro religioso, está del otro lado, del lado de los vivos, ¿sí? Ahí es donde van a estar el gran templo de Amón. Este cambio, entonces, estamos hablando de una nueva forma que se va a llamar el hipogeo, que es una tumba, un templo tumba, recuerden que esto siempre va a ser así, pero prácticamente construido en la roca viva, ¿sí? Es adosado ahí mismo a la roca y esto pues también se va a convertir en un gran centro funerario que va a ser también el Valle de los Reyes, va a formar como parte de un gran complejo funerario, ¿sí? Deir el Bahari es este eh, primer experimento, ¿sí? Que lo hace el faraón Mentuhotep y Mentuhotep II. Van a hacer este primer experimento de hacer un gran templo, pero ya no tan en forma de pirámide, sino van a explorar unas nuevas formas y va a ser el templo de Hatshepsut que va a llevarlo a su máxima expresión. Entonces, en esta búsqueda del lugar más seguro,
surge esta nueva necrópolis que es el Valle de los Reyes, que está, como vimos, cerca de Luxor. Y aquí en el Valle de los Reyes es en donde se encuentran las tumbas de muchos de los faraones. Algunas de estas tumbas, por supuesto, se pueden visitar. Hasta el momento se han descubierto 60 tumbas talladas en la roca. Pues, estas tumbas eran talladas hacia adentro. Ustedes van a ver que eso es baja, 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 y es una cosa espectacular, ¿sí? En esta zona del Valle de los Reyes también está la tumba de Tutankamón, y bueno, pues hay faraones de diversas dinastías, ¿sí? Está desde Tutmosis primero. em, Se sabe que también está la tumba de Hatshepsut, pero ella no está. Y Ramsés segundo, su familia y Tutankamón, ¿sí? Aquí tenemos otra vista del Valle de los Reyes, son fotografías mías. Otra vista desde otro ángulo, para que vean ustedes cómo son las entradas a las tumbas, son como montículos, ¿cierto? Y hacia adentro es que están las tumbas. Y esta es la entrada a la tumba de Tutankamón. Aquí tenemos en la imagen a Hatshepsut, la reina faraón. Ella era mujer y sin embargo se mandó representar con los atributos como la barba postiza de faraón. Seguramente aquí tenía un ureus, ¿verdad? En su corona tenía una diadema real. Este es el templo de Hatshepsut, que es espectacular. Es una construcción muy interesante porque el estilo es totalmente diferente eh, a lo que se hizo antes y lo que se va a hacer después. Es decir, no hay otro templo parecido al de Hatshepsut. Es muy interesante. Está construido ahí en los meros acantilados, ¿sí? Este monumental templo. Ahora, interesante porque se trata de una estructura arquitectónica con un gran pórtico de columnas, en donde había, pues hay una reconstrucción de la estatua de la reina. Tiene, vamos a ver, unas capillas interiores, una capilla principal dedicada a la diosa Hathor, recuerden, diosa del amor, la belleza, y además, por supuesto, está dedicado el templo a Amón-Ra. Ella, Hatshepsut, decía descender del mismo Amón, ¿sí? Entonces hay tres terrazas, como pueden ustedes observar, una gran rampa que las comunica y que funciona como para integrar a estos gigantescos vestíbulos. Estas enormes explanadas, ahora lo vemos todo desértico, pero en su momento había árboles, jardines, y en las fiestas de estos dioses, pues se reunía una multitud impresionante de gente. Entonces, este es el templo de Hatshepsut, una construcción muy interesante del Antiguo Egipto. No quisiera yo que nos fuéramos sin mencionar también este lapso, esta pausa que hubo en el Antiguo Egipto, también religiosa, que fue propiciada por el faraón Akenatón. Akenatón, a quien se le ha llamado hereje, a quien se le ha llamado, por otro lado, precursor del monoteísmo. Akenatón parece que fue un hombre que padecía epilepsia, pero que tenía alguna deformidad física, que estaba loco o no, que era totalmente cuerdo. En todo caso, es un personaje polémico hasta la fecha. Fue el esposo de la famosa Nefertiti, ¿sí? Akenatón reinó entre el 1353 y el 1336 antes de Cristo, y él fue el responsable de un intento de reforma religiosa muy fuerte en Egipto, porque lo que intentó Akenatón era erradicar el culto a los dioses, y en ese momento el culto más fuerte era el culto a Amón, para solamente adorar al dios Atón, el disco solar. Entonces, pues fue un poco desastroso porque Akenatón tampoco tuvo como la didáctica o la pedagogía adecuada para que el resto de su pueblo entendiera de qué se trataba la reforma que él pretendía, esta reforma religiosa. Y por otro lado, el clero
dedicado al culto a Amón, pues estaba perdiendo sus dividendos porque el culto representaba recaudar mucha plata, tener propiedades, donaciones, etcétera, y pues Akenatón estaba acabando con el negocio, de manera que tuvo gran oposición. Finalmente, esta reforma religiosa que algunos consideran precursora del monoteísmo, por ser solamente una deidad la que estaba proponiendo Akenatón, pues no tuvo resultado. Una vez que murió Akenatón, incluso su memoria se intentó desaparecer, un caso parecido al de Hatshepsut, porque usurpó el poder, pero ahorita no vamos a hablar tanto de personajes, pero el tema es que inmediatamente morir Akenatón, a Egipto vuelve a sus antiguas costumbres religiosas, el culto a Amón entre ellas. Pero para que ustedes sepan, o sea, que Natón intentó hacer esta reforma de manera que también podemos considerarlo como un reformador. Bueno, es un personaje también del antiguo Egipto. Y aquí simplemente algunas imágenes del Museo de Luxor, que no hay piezas completas de Akenatón. Por ejemplo, esta que es la más completa son pedacitos también reconstruidos. Esta creo que está en el Cairo, esta de su derecha, pero estas son del Museo de Luxor. El busto famoso de su esposa, de Nefertiti, que su nombre significa la Bella ha venido, está en Berlín, en el Neues Museum en Berlín, y este busto famoso fue descubierto en 1912. Estas son algunas imágenes de esta reforma que intentó hacer Akenatón, representaciones de sí mismo y de su familia. O sea, solamente a su familia estaba bendiciendo el dios Atón, ¿cierto? No aparece el pueblo egipcio por ahí, sino que era él y su familia. Pero otras reformas también fueron en la estética, es decir, cómo se representaba el faraón. Ya no era de una manera tan esquemática como tradicionalmente se hacía, sino y con ciertas escenas, sino que él se representó con una forma física distinta, un poco más parecida a como realmente era su cuerpo, y en escenas íntimas, como de convivencia familiar, estando con sus hijas, besándolas y jugando, y ahí con su esposa. Era una cuestión muy especial. Aquí tenemos la piedra original de donde surge esta imagen. Esta pieza que viene de Tel el Amarna, la capital que se mandó a hacer a Akenatón, está en Berlín también. Abu Simbel. De Abu Simbel quisiera mencionar solo una cosita en particular. Ya Juliana también en la vez anterior habló un poco más en extenso de Abu Simbel y nosotros lo vamos a retomar cuando hablemos de Ramsés II. Sin embargo, bueno, pues sí mencionar que es un complejo monumental que está localizado al sur de Egipto, ya vimos el mapa, actualmente en la ribera del lago Nasser, una de las construcciones más representativas, más conocidas y espectaculares de Egipto. Aquí en Abu Simbel hay que ir preparado porque el impacto de la antigüedad es muy fuerte. O sea, ahí uno se encuentra frente a frente con el faraón, con toda su grandeza, y eso es impresionante. Bueno, pero entonces Ramsés II se mandó a hacer un templo a sí mismo y él mismo está representado muchas veces en Abu Simbel, empezando por la misma portada con estas estatuas colosales que tienen algunos detalles interesantes, como por ejemplo su glifo, o sea, su nombre escrito. Recuerden que los faraones tienen este cartucho en donde está escrito con sus jeroglíficos su nombre, uno de sus nombres. Ellos también tenían varios nombres. Y aquí, un poco a su costado y a sus pies, la representación de lo que puede ser una de sus hijas. En Abu Simbel, lo que nosotros también sabemos que sucede es que entre los meses de febrero y octubre, en determinados días, al amanecer, entra el sol, ¿cierto? Ilumina las estatuas interiores, excepto una. Al mero, mero final están estas cuatro estatuas en donde se representan a Amón,
y lo reconocemos por su tocado de plumas, ¿cierto? El dios Ra, que debe ser este, con su disco solar, ¿se acuerdan? Y el propio Ramsés. Entonces, la luz del sol les da directamente a ellos, pero hay una figura a la que no ilumina, que es la del dios Ka, que es también una deidad del inframundo. Entonces, ahí hay como en este fenómeno se conjugan varias cosas, creencia religiosa, divinidades, pero también una exactitud en cálculos astronómicos que eran muy precisos para que tuviera lugar este fenómeno al interior del templo. Aquí imágenes una vez más de estas figuras que están al interior. Por otro lado, también en Abu Simbel, pues se encuentra este otro templo dedicado, y esto es exclusivo, a la esposa preferida de Ramsés II, que fue Nefertari, pero que está representada con atributos de la diosa Hathor, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Entonces, estas son divinidades relacionadas con este templo. Hathor es un templo más pequeñito el de ella, y ella representada como diosa, pero al mismo tamaño más o menos que su esposo. Cuestión muy, muy interesante. Muy raro el templo dedicado a una esposa. En este caso de Abu Simbel, también pues es un símbolo de obras faraónicas de nuestro tiempo, puesto que en el siglo XX se rescató este sitio cuando se estaba construyendo la represa de Asuán, y pues ahí intervinieron muchas naciones, hubo toda esta maniobra de rescate, y claro, pues también es patrimonio de la humanidad. Ahora nos vamos a ir a la antigua Tebas para hablar de Luxor y Karnak. Es un gran complejo, Luxor y Karnak es un gran complejo religioso. Es el más grande que hubo en Egipto, en el antiguo Egipto. Era el corazón religioso del Imperio Nuevo. Entonces, vamos avanzando en el tiempo. Y durante casi 1000 años, esto es importante, fue para los antiguos egipcios como el Vaticano, ¿verdad? Para los cristianos. El lugar más importante. Luxor y Karnak están pues bastante lejitos de las pirámides, a unos 480 kilómetros, y está este complejo dedicado al dios Amón, ¿sí? Entonces aquí vemos otro esquema. En esta parte está el templo de Luxor, luego una avenida procesional, la avenida de las Esfinges, que ya conversamos, y en el complejo de Karnak, pues hay templos diversos de la familia de Amón, ¿vale? Una cuestión interesante también relacionada con el aspecto religioso es que en este templo de Luxor era donde tenía lugar, o sea, de Luxor a Karnak, era donde tenía lugar el gran festival del Opet. Ahí lo ven ustedes en la pantalla, la fiesta de Opet, en donde los egipcios celebraban la fertilidad de Amón y de su familia. O sea, era una visita conyugal, que el dios visitaba a su esposa y yacían juntos durante algunos días, y eran días de fiesta. Entonces se renovaban las fuerzas de fertilidad tanto de Amón, que era el dios tutelar nacional en aquel momento, y por ende de todo Egipto y del Nilo y todo. Entonces era muy importante la fertilidad del Nilo, la fertilidad de la tierra, pues de eso dependía la grandeza de Egipto, ¿sí? Y esto más o menos era por ahí lo que hoy sería, haciendo una comparación de calendarios, nuestro mes de septiembre, y duraba unos 11 días la fiesta de Opet. También seguramente la van a escuchar. En este caso de Luxor y Karnak, tenemos una segunda trinidad sagrada, que es la familia de Amón, su esposa y su hijo. Consu es el hijo, y su diosa y su esposa es la diosa Mut, ¿sí? Reina también, ¿no? Aquí la vemos con la corona de Egipto. Imágenes simplemente del templo de Luxor, de Karnak. Esto es bien importante porque
Karnak tiene más de 25 templos y capillas, ¿sí? Fue construido, renovado, intervenido durante más de 1000 años. Pero una cosa impactante en Karnak es precisamente la sala hipóstila, o sea, de columnas gigantes, dedicada al dios Amón-Ra, ¿sí? Recuerden esta unificación. Amón absorbe propiedades del dios Ra, un dios solar y guerrero, o como para completar todo este gran poder que va a tener Amón. 134 gigantescas columnas de 23 metros de altura con unos capiteles espectaculares. Bueno, denme unos 5 minutitos más. Vamos cerrando con los últimos sitios relacionados, porque hay un fenómeno también del cual no quisiera yo dejar por fuera, y es que mm, a grandes rasgos podemos decir que la antigua religión egipcia transcurre sin grandes cambios, es decir, solamente quizás estos que hemos mencionado, que Amón tiene otras cualidades propias de Ra, y hay algunos otros dioses que van teniendo estos cambios y transformaciones, pero no hay una reforma profunda, puesto que la de Akenatón no tuvo éxito. Llega el momento en el que en la historia pues hay otros acontecimientos, llega Alejandro Magno en esta conquista que él quería hacer de Persia, ¿sí? Y bueno, pues pasa por Egipto. Alejandro Magno va a ser recibido como libertador. De esto hablaremos en su momento. Él fue faraón, fue nombrado faraón de Egipto, Alejandro Magno. Y con Alejandro y básicamente o específicamente con su lugarteniente Ptolomeo. Recuerden que Alejandro muere, no deja un heredero específico, no nombra a alguien, pues, y todos sus capitanes y lugartenientes se pelean entre ellos para ver quién se va a quedar con qué. En todo caso, Ptolomeo queda en Egipto y funda la dinastía tolemaica, una dinastía de origen griego. Pues ahí tenemos digamos, un sincretismo cultural y religioso que va a ser o que va a haber en Egipto. Prueba o, digamos, un poco producto de este encuentro entre lo griego y lo egipcio va a ser un templo muy importante que es el de Philae. Ahí también en las riberas del Nilo, situado en la isla de Aguilica, se encuentra este templo en medio del agua, o sea, ahí se tiene que llegar en barco a Philae y está dedicado a la diosa Isis. ¿Sí? Vean ustedes, ya en tiempo de la dinastía griega, de la dinastía tolemaica, el culto a Isis sigue siendo bien importante. Eso va a ser hasta después de Cleopatra, o sea, Cleopatra misma se va a vestir con los atributos de Isis. Entonces va a seguir siendo una diosa bien importante en el Egipto antiguo y ya entrada, digamos, las nuevas influencias que va a ser la griega y luego la romana, ahí va a seguir Isis teniendo fuerte presencia, ¿sí? Diosa de la maternidad, diosa del hogar, que ya era esposa, ¿sí? Y también bruja, bueno, no bruja, sino con dotes de magia. Aquí en este sitio de Philae se levanta este templo a Isis porque se creía que había sido uno de los lugares en donde ella había encontrado refugio con su esposo muerto y que ahí ella hizo este conjuro para volverlo a la vida durante un momento, ¿vale? Para poder concebir a su hijo. Entonces es de dinastía tolemaica y es de los templos mejor conservados que se tienen. Un dato interesante de Philae es que ahí es donde se conservan los últimos jeroglíficos egipcios que se escribieron en la historia de Egipto. Están datados en el año 394 ya de nuestra época. 394, los últimos jeroglíficos egipcios. Después de eso se perdió, o sea, ya no había más gente que supiera escribir en egipcio, ni que en jeroglíficos, ni que supiera leerlos, de manera que tuvieron que pasar 15 siglos para que se pudiera recuperar
un poco, digamos, la interpretación, ¿no? Con Champollion. Aquí vemos una representación de Isis con alas, ¿no? Y su jeroglífico, ¿sí? Aquí lo tenemos. Algunas imágenes ahí, por ejemplo, este templete de Trajano, es decir, originalmente construido en la dinastía tolemaica, pero por supuesto después llegarían los romanos y entonces hay una intervención ya también, en este caso de Trajano, ¿sí? Donde también se le está rindiendo culto a Isis, a Osiris y a Horus, la Trinidad Sagrada. Uno de los pilonos son puertas de acceso, ¿vale? Em, Aquí un detalle también de Philae. El otro templo que quisiera mencionar, dos más, este y otro más, que también son importantes, es el de Com Ombo. Ahí cerca de Asuán está este templo dual. Es muy interesante esta característica porque es un templo gemelo. Está dedicado a los dioses Horus y Sobek. Entonces, Horus, el dios hijo de, ya dijimos, su genealogía, con la cabeza de halcón, y el dios Sobek, en forma de humana, es el dios cocodrilo, ¿sí? Esta plaquita que tienen ustedes aquí en la pantalla es una de las placas explicativas de ahí mismo del sitio de Com Ombo. Entonces, muy interesante la característica de este santuario, porque es un esquema, o sea, poco usual, pues, que hubiera un templo dual, pero la idea es que era un templo como para guardar el equilibrio de las fuerzas, una fuerza positiva, una fuerza negativa, una fuerza solar y una fuerza más oscura. Era también un santuario de medicina, eh, porque ahí también se le rendía culto a Imhotep, que además de gran arquitecto fue médico, y se han encontrado también momias de cocodrilo. Bueno, todo esto relacionado con, de alguna forma, con la sanación y la preservación, el templo de Com Ombo. Y para cerrar este gran recorrido por algunos de estos lugares representativos del culto también religioso en el antiguo Egipto, pues no podemos dejar por fuera Dendera, ¿cierto? También de época tolemaica, pero tardía, ¿sí? Ahí vamos a encontrarnos a unos 60 kilómetros de Luxor. Está dedicado a la diosa Hathor, cuyo rostro está representado ahí en las columnas. Entonces, la diosa Hathor del amor, de la belleza, ¿sí? Y tiene una sala hipóstila, así de columnas muy impresionante. Todas estas columnas adornadas con el rostro de la diosa. Capillas interiores también dedicadas a otros dioses como a Osiris, que ya mencionábamos hace un rato. Pero uno de los detalles importantes que se encuentran en Dendera es este techo astronómico, que habíamos visto un fragmento también anteriormente. Entonces aquí está representada como esa cosmovisión, ¿sí? Que tenían los antiguos egipcios y cómo fue evolucionando, ¿sí? ¿Qué otros elementos hay ahí en Dendera? Son muy importantes. El culto a Hathor, entonces ahí presente, por supuesto, como una de las diosas tutelares. Y cierro ahora sí nuestra sesión de hoy con esta última reflexión, y es que varios dioses antiguos egipcios tuvieron gran impacto en las culturas o pueblos que fueron llegando con el tiempo, los griegos y luego los romanos, de manera que, por ejemplo, Isis tuvo gran éxito entre los romanos y entre los griegos también, pero entre los romanos tenemos una versión romana de Isis, ¿no? Y un templo dedicado a Isis, por ejemplo, en Pompeya. ¿Sí? Pues para que vean ustedes que se extendió el culto a esta divinidad y otras se fusionaron, como el que existió el Serapeum de Alejandría, en donde estaba dedicado al dios Serapis, que era allá a su vez una conjunción de Osiris, Apis, Zeus, ¿no? O sea, era una mezcla ahí de diferentes divinidades, que fue el patrón en algún momento de Alejandría. Se intentó rescatarlo, finalmente los cristianos destruyeron el santuario a
al dios Serapis. Pero para que vean ustedes qué fenómenos religiosos se fueron dando. Después, una vez que hubo presencia romana, pues la religión cristiana se extendió. Llegó un momento en que se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano y en Egipto hubo una versión diferente del cristianismo, una versión que derivaba del monofisismo, que creía en una sola naturaleza divina de Cristo, y esta versión del cristianismo se va a conocer como el cristianismo copto en Egipto. Y fue una de las primeras iglesias que existieron y que sigue teniendo presencia en Egipto, la iglesia copta, ¿sí? Es la iglesia cristiana. Sigue habiendo fieles cristianos en Egipto, cristianos coptos, pero el gran hito va a ser la llegada de los musulmanes y mm, pues esto cambia totalmente incluso el perfil del país, porque no solamente los musulmanes conquistan Egipto, sino que cambian la religión y cambian la lengua. Y a partir de eso, pues definitivamente Egipto será otra nación, ¿sí? A partir de la llegada de los musulmanes que toman Egipto como lo vemos ahí en el 640 al 642, ya de nuestra era, por supuesto. Y pues con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Continuaremos la próxima semana.